Para morir luchando, nunca es tarde. Morir, la patria gime. Morir, la patria nuestro esfuerzo clama. Si un torrente de llanto nos infama, una gota de sangre nos redime. Al fin de enero, es Martí el que nos convoca a indagar qué visión tenemos de él los cubanos de ayer y cuál los cubanos de hoy. Hoy continuamos en ese derrotero. Martí Profeta, hecho héroe. Segunda parte. El artista José Tamayo en 2002 replica el cuerpo, la altura, la exageración y tensión anatómica que utilizó Miguel Ángel como recurso mientras se preguntaba cuántos cubanos tenemos a Martí como a Dalí. Yo por lo menos no he encontrado ningún trabajo que se dedique a investigar cómo fue que los maestros cubanos trajeron a Martí para acá y cómo fue que los maestros cubanos inculcaron en las generaciones que vivieron en los primeros años de la República el amor a Martí, que ya es palpable. No hay que leer las glosas a Martí de Julio Antonio Mella. Es increíble las cosas que ya se sabían de Martí y el amor por Martí en la década del 20. Y allá en el 30, bueno, allá en el 33 hay una obra, y en el 53, cuando el centenario, Peraza Sarauza dice que habían ya en el año 53 más de 50.000 artículos escritos en todo el mundo sobre Martí, en casi todos los idiomas. Porque ese año fue el año del centenario, se hizo un tremendo acto en Cuba, se dedicó todo el año a Martí, aunque el que presidió todos esos actos fue Batista, ¿no? Es un contrasentido, pero fue así. Él era el presidente de la República con todos los avatares que eso tuvo. Y hubo personalidades del mundo entero que vinieron a esos actos, de todas las partes del mundo, de las partes menos creíbles, de Japón, de China. Vinieron personas a esas celebraciones por el primer centenario de Martí. Y Martí es una persona, para mí, la personalidad más conocida de Cuba. Tal vez Fidel lo equipara o se le vaya en algún momento, pero es el personaje universal de este país es José Martí. Oscura anduviera la memoria si no se iluminara con la vida de los héroes de la patria. No olvidar que cuando Fidel fue preso, cuando le preguntaron quién es el autor intelectual, el autor intelectual del asalto es José Martí. Y había una inmensa cantidad de aspectos que Martí había planteado que había que resolver en este país y estaban todavía irresolutos, no a nadie los había podido resolver, y Fidel se plantea a partir de ahí esos problemas como problemas que había que resolver y que son parte del programa de Moncada que aparece en la historia de Marzoperá. Y si no, démonos cuenta de que para la preparación para el alegato de defensa, lo único que le dejaron entrar a Fidel fueron las obras de Martí, que las pidió el profesor. Por lo tanto, ahí está bien marcada la huella de Martí en Fidel y en toda la generación del centenario, y también a partir de que se resolvieron esos problemas prácticamente en los 2 o 3 primeros años de la Revolución. En vida, a Martí se le comenzó a llamar apóstol y maestro indistintamente, y tiene sentido. Dedicó su apostolado a forjar la independencia de su patria. El profeta es una persona que por determinadas señales o cálculos hechos previamente predice lo que puede o no ocurrir en el futuro. Y apóstol está constreñido únicamente las concepciones fundamentalmente católicas de los 12 apóstoles que acompañaron a Cristo. El usarlas en Martí a mí me parece que a veces se puede llevar a extremo en cualquiera de los dos sentidos, y por lo tanto yo el de profeta lo rechazo un poco más. El del apóstol ya es una cosa que el pueblo mismo lo ha
lo ha utilizado, lo ha tomado para sí, y yo creo que eso ya no hay quien lo niegue, ¿no? Porque además hay características de los apóstoles que son claramente visibles en Martí, en su obra y en su vida. Por ejemplo, el sacrificio. No es lo mismo ser profeta que una persona que sienta que algo va a suceder. Y Martí, en la carta, que es su testamento político, dice: ya estoy todos los días en peligro de dar mi vida por mi país y por mi deber. Y muere al día siguiente. Y él sabe que estaba, desde que pisó tierra cubana, estaba bajo la posibilidad de perder la vida en combate. Eso es parte de las premoniciones y de la profetización que él mismo hizo de su vida. Para 2002, José Tamayo egresaba de la Academia de Artes Plásticas Cienfueguera. Con esta obra no hay dudas de que, a pesar de su juventud, llevaba en su pecho un Martí de verbo y pensamiento robustos, tanto que lo concibe viril, posible, en una peculiar simbiosis que escapa del hombre para rayar en lo épico. Martí fue un profeta, pero a veces se equivocó también. Llega a Estados Unidos en el 80 por primera vez. Él se da cuenta de qué es lo que está sucediendo dentro de Estados Unidos. Y dice una frase que al final no se cumplió. Oh México, tú nos salvarás. Porque México estaba en el borde de la frontera con Estados Unidos, y supuestamente México iba a ser el que iba a hacer de contén a la expansión norteamericana. Y México se salvó perdiendo la mitad de su territorio. Y no perdió más porque se pusieron duros y pudieron echar para atrás al ejército norteamericano, pero perdieron la mitad de su territorio. Y ahí no fue México el que nos salvó, desgraciadamente. Todavía no nos ha salvado. De ahí que sea a Moisés a quien utilice en su paralelo, pero no en la pasividad del personaje bíblico que cuida del decálogo supremo que sostiene en su diestra. No. Su Martí Moisés resalta como el más preclaro de todos los hijos de este archipiélago cubano. Todavía hoy sus preceptos son los mandamientos del pueblo cubano. Pueblo que se somete, perece. Ahí están los palestinos. Los palestinos entregaron las armas, hicieron pactos con los israelitas, y ahora lo que le está sucediendo no tiene perdón, no sé cómo es que el mundo es capaz de ver eso sin sonrojarse cada mejilla de hombre, como decía Martí. Hacer es la mejor forma de decir. Son 6 palabritas. Yo no sé cómo puede caber tanto dentro de una frase. Ayudar al que lo necesita no solo es parte del deber, sino de la felicidad. Yo creo que hoy, en el que Cuba tiene tantos problemas y tantas necesidades, esas 2 frases para mí son medulares. Hay que hacer, hay que ayudar, hay que compartir. Yo no te voy a decir si a lo mejor es muy duro lo que te voy a plantear. El egoísmo está intronizándose en nuestro país, y Martí nos está llamando aquí a ayudar, porque ayudar es parte no solamente del deber, sino de la felicidad. Y eso tiene que estar en el ADN de cada uno de los cubanos, porque los cubanos siempre hemos sido así. No solamente con nosotros, sino con el resto del mundo. Y yo creo que hay que empezar a hacer dentro del país, antes de salir afuera a cumplir cualquier misión o cualquier cosa. Sin dudas, en esta pieza que formó parte del proyecto El Pan Nuestro, José Tamayo nos entregó su dimensión martiana y de seguro no única. Martí, en sus cuadernos de apunte, dice en algún lugar: el Dios conciencia, este Dios y el Dios patria son en nuestra sociedad y en nuestra época las 2 únicas cosas adorables.
Dadas las dimensiones colosales del Martí Moisés que se conserva en el Centro de Recursos para el Aprendizaje y la Investigación de la Universidad Carlos Rafael Rodríguez, Tamayo concibió la pieza en 3 partes que se ensamblaron para su traslado. Al paso de más de 20 años de su concepción, la pieza modelada en yeso mostraba signos de deterioro que el artista Osmani Núñez interviene para devolver al Martí Moisés todo su esplendor. Hay que entrar a la obra de Martí, como decía Carlos Rafael Rodríguez, como en un bosque enmarañado y tratar de desentrañar el pensamiento de Martí, pero leyendo Martí. Muchas veces se dice, no, Martí quiso decir, no, Martí dijo. Y usted tiene que decir lo que dijo Martí. La interpretación suya es aparte. Eso es su interpretación, que puede coincidir o no con la de cualquiera o con la mía. Pero Martí dijo tal cosa y lo dejó escrito. Sin dudas, en esta pieza de José Tamayo, el rostro acusador de Martí examina al mundo moral que languidece. Sin dudas, él reina como el padre respetado, sí, como el guardián que cuida el futuro de los cubanos.